Listo. Dale. Buenos días a todos. Tengo el compromiso hoy de traer a ustedes un tema supremamente interesante, pero que puede resultar bastante retador en la práctica clínica, como es el de las manifestaciones oculares en las enfermedades reumatológicas. Por lo cual mi objetivo en esta mañana es brindarles las claves diagnósticas que nos permitan hacer un enfoque práctico en estos escenarios y que sean de utilidad para todos. Mi nombre es Luisa Fernanda Jiménez, soy especialista en medicina interna, Fellow de Reumatología de primer año de la Universidad Pontificia Bolivariana y he titulado esta charla Ojo y enfermedades reumáticas, ¿en qué pensar? Para ello me he trazado una agenda que consta de una introducción, un breve repaso anatómico del ojo, exploración ocular, vamos a hablar de algunas patologías específicas y finalmente pues daré mis conclusiones. Entonces, a manera de introducción tenemos que las manifestaciones oculares en el contexto de las enfermedades reumatológicas comprenden un amplio grupo de afecciones que pueden ir desde las no graves y autolimitadas hasta las que nos ponen en peligro la visión. Vemos de que se puede afectar cualquier parte del ojo por la inflamación autoinmune, por ello es importante pues conocer todas estas enfermedades y sus implicaciones en cuanto a las posibles complicaciones que puedan ocasionar. Los síntomas pueden parecerse a los de las afecciones oculares habituales y de forma interesante vemos que la afección ocular tiene una incidencia del 10 al 50% en las enfermedades reumatológicas. Sin embargo, puede ser la presentación inicial de estas enfermedades antecediendo pues todas las manifestaciones típicas de las mismas. He querido traer pues estudios de nuestra epidemiología local para que miremos cuál es la prevalencia de estas manifestaciones. Traje este estudio que fue publicado en 2021 que quiso evaluar la prevalencia de la afección ocular en la población colombiana con enfermedades reumatológicas. Es un estudio de corte transversal que incluyó 797 pacientes. ¿Qué encontramos? En nuestra epidemiología tenemos un predominio con respecto al sexo femenino, una edad promedio de aparición de estas enfermedades a los 54 años, y vemos que los diagnósticos reumatológicos más comunes documentados en nuestro país es, por gran diferencia, pues la artritis reumatoide en un 33.4%, seguido de fibromialgia, síndrome de Sjögren. Ahora, en cuanto a los diagnósticos oftalmológicos, lidera esta lista la queratoconjuntivitis seca en un 15.9% y dentro de las enfermedades inflamatorias oculares la sigue la uveitis en un 1.4% y la escleritis en un 1.3%. En cuanto a los síntomas más documentados en estos pacientes, tenemos que la manifestación ocular más frecuente es el ojo seco en un 30.86% y vemos que tiene una asociación estadísticamente significativa con el síndrome de Sjögren. Otros síntomas documentados con frecuencia son el dolor ocular, ojo rojo, la disminución de la agudeza visual, fotofobia, entre otros. Ahora, en cuanto a la incidencia, factores de riesgo, vemos este estudio que quise traerles, que es una cohorte de 12 años que incluyó 75 pacientes, con enfermedades oculares inflamatorias aisladas, en los cuales se incluyeron diagnósticos como la escleritis, uveitis anterior, vasculitis retinial, queratopatías y neuritis óptica, en el cual quiso evaluar la incidencia, factores de riesgo y el tiempo transcurrido hasta el desarrollo de una enfermedad reumatológica. Vemos entonces que los factores de riesgo para el desarrollo pues, de estas manifestaciones fueron principalmente la edad menor de 35 años y para el desarrollo de una enfermedad reumatológica en el contexto de una manifestación pues, ocular inflamatoria, la presencia de síntomas pues, tomados por la historia del reumatólogo como fueron pues, la artralgia, el dolor lumbar inflamatorio, la alopecia, disnea, rash y algunos hallazgos al examen físico como el rash malar, ras discoide, úlceras orales, psoriasis, lívidos reticulares, entre otros. Esto pues con una diferencia estadísticamente significativa, la edad menor de 35 años pues fue mayor con un OR de 3.45. Ahora, en cuanto al desarrollo de una enfermedad reumatológica, siendo la manifestación ocular, pues el principal, el síntoma pivote en estos casos,
observamos que el 76% de esos pacientes desarrolló una enfermedad reumatológica en el primer año, el 85% lo hizo en 3 años y en el 100% de los casos a los 5 años pues había desarrollado una enfermedad reumatológica. Ahora si vemos las gráficas de supervivencia de Kaplan-Meier, vemos que en los pacientes que tuvieron afección bilateral hubo un desarrollo de una enfermedad reumatológica de forma mucho más pronta que en los pacientes que solamente tenían una afección unilateral. Eso se observó tanto en el contexto de la uveitis anterior como la vasculitis retiniana y la neuritis óptica. Entonces, teniendo en cuenta esos datos, pues vamos a enfocar esta charla principalmente en ojo seco, uveitis, episcleritis, escleritis, y pues vamos a mencionar otras manifestaciones oculares importantes que podemos encontrar en el contexto de enfermedades reumatológicas. Ahora, es importante y es preciso realizar un breve repaso anatómico del ojo para que podamos comprender cuáles son las estructuras que más se ven afectadas en estas enfermedades. Entonces, vemos que en la anatomía ocular sabemos que el ojo es una estructura delicada, compleja, supremamente importante, pues que va a estar constituido por una pared que de afuera hacia adentro, pues va a estar constituido por una capa externa que va a ser principalmente la esclera, que es una recubierta blanca, resistente, fibrosa, que se continúa anteriormente con la córnea y en ese punto de unión pues encontramos el limbo, que es donde vamos a encontrar las células madres responsables de la generación del epitelio corneal. En la capa media de esta pared vamos a encontrar la uvea, que va a estar compuesto por 3 estructuras principalmente: iris, cuerpo ciliar y coroides. En cuanto al iris, pues tiene una importancia en cuanto a la que participa en la entrada de luz, gracias a que estas fibras musculares que observamos pues modifican el tamaño de la pupila. El cuerpo ciliar, que se ubica posterior pues al iris, va a tener pues una importancia en el enfoque, pues relaja las fibras, estas fibras o los ligamentos suspensores de la zónula del cristalino, y vemos en la parte más posterior el coroides, pues que es una capa muy vascularizada, pues que la situamos siempre pues en la parte posterior del ojo. Y en cuanto a la capa interna, tenemos entonces a la retina, que es un tejido nervioso especializado que se continúa con el nervio óptico, que lo podemos observar pues en un fondo de ojo con los vasos retinianos. Entonces, también hay que tener en cuenta que no solamente estas estructuras internas, sino también la anatomía externa del ojo es importante en cuanto al compromiso que pueden producir las enfermedades reumatológicas, y es que vemos que se pueden alterar también la glándula lagrimal, los puntos lagrimales superiores, el conducto nasolagrimal, y que debemos tener en cuenta en estas enfermedades. Hay una anotación importante desde el punto de vista fisiológico, y es la respuesta inmunitaria ocular, y es que sabemos que el ojo es un sitio inmunitario privilegiado, en el que vemos de que se contienen pues algunas sustancias o factores que inhiben como tal pues la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, en el humor acuoso contiene varios factores inmunodepresores, como son el factor de crecimiento transformante beta, la hormona estimuladora de melanocitos, y también vemos algunos tejidos en el interior del ojo que promueven la apoptosis, como son el TRAIL, relacionado con el factor de necrosis tumoral y el ligando FAS. Entonces, teniendo en cuenta como tal estas bases anatómicas, hay que resaltar que los sitios anatómicos claves en la inflamación ocular son principalmente la glándula lacrimal, epiesclera, esclerótica, la uvea, vitrio y la retina. Y eso es lo que vamos a ver principalmente pues reflejado en estas manifestaciones oculares. Ahora, en cuanto a la exploración ocular, es importante en estos pacientes siempre pues realizar una anamnesis dirigida, evaluando, por ejemplo, los cambios en la visión, documentando si esto ha sido de forma aguda o crónica, si el paciente manifiesta dolor ocular y pues qué grado de dolor presenta, si hay enrojecimiento al examen físico, si el paciente manifiesta moscas volantes en la visión, si presenta sensibilidad a la luz o si hay puntos ciegos o distorsiones, porque ya vamos a ver que todos estos datos nos pueden orientar hacia algunas patologías específicas. Ahora, entrando puntualmente a algunas alteraciones, entonces
vamos a empezar con el ojo seco. Entonces, la queratoconjuntivitis seca o ojo seco, como muy comúnmente lo documentamos pues en la literatura, sabemos que es una enfermedad multifactorial de las lágrimas y la superficie ocular que produce síntomas de malestar, alteraciones visuales, inestabilidad de la película lagrimal, con daño potencial de la superficie ocular, y en el cual podemos encontrar pues que puede haber daño en cualquiera de estas estructuras que participan como tal en la segregación de las lágrimas. Ya habíamos mencionado que es una etiología multifactorial, de tal manera que no solamente las enfermedades autoinmunes pueden tener participación en la presentación de esta enfermedad, sino que también desbalances hormonales, enfermedades sistémicas, enfermedades hereditarias, daños de nervios, y algunos factores se han documentado como factores ambientales, disbiosis, cirugías previas. Entonces es importante que cuando tengamos en el contexto de un paciente con ojo seco, hacer pues un diagnóstico diferencial, tratando de también tener en cuenta todas estas causas de enfermedades no reumatológicas que pudieran estar presentes. Entonces, dentro de las claves diagnósticas del paciente con ojo seco, vamos a tener entonces que las características dentro de los síntomas van a ser principalmente la sensación de ardor y arenilla, y la fotofobia. Al examen físico podemos encontrar enrojecimiento conjuntival anormal, y podemos encontrar una prueba de lágrima de Schimmer alterada. Esta prueba pues ya vamos a mirar en una imagen, que se trata básicamente de colocar un papel filtro en el párpado inferior y pues mide principalmente la secreción lagrimal. Entonces, si tenemos una prueba menor a 5 milímetros, podemos documentar pues que ese paciente, pues es una manera objetiva de documentar que tenemos un paciente con un ojo seco, donde normalmente sabemos que una persona normal puede secretar hasta 15 milímetros y en edad avanzada hasta 10. Dentro de las asociaciones sistémicas, pues ya vimos que pueden ser muchas, pero en el contexto de nuestra área, principalmente la artritis reumatoide y el síndrome de Sjögren son las principales, como vimos en los estudios pues, que documentan la epidemiología pues, de nosotros. Otros hallazgos pueden ser que los síntomas empeoran en la noche. Entonces, dentro del abordaje del ojo seco es importante tener en cuenta que la historia del paciente, documentar muy bien los síntomas, objetivar pues al examen físico los datos de ojo seco, y también tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar a ser precisos en cuanto a la documentación de este hallazgo, como son el tiempo de ruptura de la película lagrimal con fluoresceína, la tinción de la superficie ocular con fluoresceína y verdelisaminas, la prueba de Schimmer, y también evaluar como tal los márgenes palpebrales y los orificios de las glándulas de Memofio. Entonces acá vemos, por ejemplo, una imagen de una prueba de Schimmer, que era lo que les comentaba, que se coloca pues un papel filtro en el párpado inferior, medimos la producción de la glándula lagrimal. La tinción con fluoresceína de la córnea nos permite mirar queratitis punteada superficial, que es lo que observamos pues en esta imagen. En la tinción de la conjuntiva con verdelisaminas, lo que vamos a mirar es la ruptura de la película lagrimal, pues sí lo podemos documentar de que pues no se está protegiendo como tal la córnea, y así es como lo vemos objetivamente. Y pues también debemos mirar al examen físico que no haya obstrucción de las glándulas de Memofio, que esto también es una causa de ojo seco. Ahora, entrando en la uveitis, sabemos entonces que la uveitis es una inflamación de la uvea que puede causar deterioro ocular significativo hasta la ceguera. La uveitis puede ser una manifestación temprana, incluso la primera de enfermedades reumáticas sistémicas, como hemos comentado, y es importante documentar si se trata de una presentación aguda, teniéndose en cuenta pues un tiempo menor o igual a 3 meses, o una presentación crónica más de 3 meses, o si se trata pues de una uveitis recurrente, porque también nos puede ayudar en cuanto a la localización en donde se esté produciendo el daño. Entonces tenemos que, ya habíamos visto anatómicamente pues cómo estaba conformada la uvea. Sabemos entonces que desde el punto de vista anatómico podemos distinguir uveitis anterior, uveitis intermedia, posterior y panuveitis, de acuerdo a la afectación anatómica que tenga. Entonces tenemos la uveitis anterior, que va a producir afección del iris, documentándose entonces iritis e iridociclitis. La uveitis intermedia, donde vamos a tener afección de la pars plana, del humor vítreo, y vamos a tener como tal documentación de tipo ciclitis posterior y alitis. En la uveitis posterior, pues va a comprender principalmente
la capa coroides, entonces esto se va a expresar como coroiditis focal o difusa, corioretinitis, retinocoroiditis, retinitis, y en la panuveitis básicamente todo, y puede dar tanto las manifestaciones de uveitis anterior como posterior e intermedia. Entonces, ¿cuáles son las presentaciones clínicas de cada una? En una uveitis anterior, principalmente el paciente va a presentar eritema, dolor y fotofobia. En la uveitis intermedia, por la infiltración leucocitaria en el humor vítreo, vamos a encontrar pues la visualización de moscas volantes, y en la uveitis posterior se pueden presentar estos síntomas, y además se puede presentar, dependiendo pues del grado de severidad que presente el paciente, pérdida de la agudeza visual progresiva. En la panuveitis, cualquiera o todos de estos síntomas se pueden presentar. Ahora, ¿me escuchan? Ya sí se te escucha. Se te escucha. Ay, qué pena, se me cayó el internet. Ya retomo. ¿Hasta qué parte quedó se alcanzó a escuchar? Hasta esta diapositiva. Hasta esa, listo. Bueno, entonces, dentro de los hallazgos al examen físico, pues pueden variar de acuerdo a la localización de la uveitis, y pues vamos a tener también, digamos, algunas características que nos van a permitir distinguir dónde está la localización. Dentro de las causas sistémicas, entonces, la uveitis anterior es la presentación principal que vamos a tener relacionada con las uveitis idiopáticas y de tipo no infecciosa, donde cobra especial importancia las espondiloartritis de tipo HLA-B27, también la sarcoidosis, la artritis idiopática juvenil, la enfermedad inflamatoria intestinal. En la intermedia también pueden presentarse por linfomas y otras condiciones sistémicas. En la posterior es más relacionada con sarcoidosis, enfermedad de Behçet, infecciosas y neoplásicas. Y en la panuveitis se observa mucho también en infecciones como la sífilis, la tuberculosis, incluso pues también la sarcoidosis. Estas son imágenes pues que nos permiten observar pues esta afección que podemos observar en los pacientes con uveitis, que es ese enrojecimiento pues muy marcado en estos pacientes, y hay una alteración que podemos documentar también, y es la presencia de hipopio o pus en la cámara anterior que podemos observar en estos pacientes. También los precipitados corneales, que son concreciones de células que se depositan contra el endotelio corneal, y también en los pacientes con uveitis posterior o panuveitis podemos encontrar vasculitis retinianas. Ahora, ¿cuáles son las patologías más frecuentemente asociadas a esta enfermedad? Entonces, las uveitis pueden ser producidas por enfermedades infecciosas, inflamatorias, por patologías oftalmológicas muy precisas, pero para efectos de nuestra revisión y de las enfermedades reumatológicas, la enfermedad que más se asocia con uveitis es la uveitis asociada a HLA-B27. En todos, pues, en la literatura que uno revisa, pues siempre está relacionado con esa enfermedad. De igual manera, la enfermedad inflamatoria intestinal, sarcoidosis, enfermedad de Behçet, esclerosis múltiple, entre otras. Ahora, teniendo en cuenta que esta es la causa más frecuente, tenemos algunas características clínicas que son muy típicas de la uveitis asociada a HLA-B27. Encontramos que típicamente la afección es unilateral, recidivante, menos de 3 meses por crisis, resuelve por completo entre crisis, produce disminución de la presión intraocular. Hay episodios recidivantes en los cuales, pues, por ejemplo, si un paciente en el primer episodio presentó afección del ojo izquierdo, en el siguiente episodio puede presentar el contralateral.
y la afección bilateral simultánea es poco frecuente. Ojo con esto porque esta es la presentación típica de los pacientes con uveitis HLA-B27. Y esta es digamos que la presentación típica en estos pacientes es la uveitis anterior unilateral. Si el paciente presenta otro tipo de compromiso, realmente esto me desestima un poco este diagnóstico y ya debería buscar otras causas, como por ejemplo bifosfonatos, infecciones, entre otras causas. Ya eso pues me haría un poco desestimar este diagnóstico. Pero esto realmente es así, entonces por eso quise traer este estudio de nuestra epidemiología para ver cuál es el comportamiento de las uveitis en Colombia. Este fue un estudio publicado este año, una corte transversal donde se hizo revisión de historias clínicas entre 2013 y 2021, teniendo entonces 489 pacientes y que tuvo como objetivo describir los patrones de distribución y las características clínicas de los pacientes con uveitis en un centro especializado. ¿Qué encontraron entonces dentro de esas características clínicas de la uveitis en Colombia? Vemos entonces que el predominio, a diferencia de lo que se observa en la prevalencia, pues en la prevalencia mundial en uveitis, es que generalmente es un predominio masculino, acá el predominio es femenino, eso llama la atención. Por otro lado, como les había mencionado, una característica típica de las uveitis asociadas a HLA-B27 es la uveitis de tipo unilateral, en nuestro caso es bilateral, la presentación más frecuente, eso también varía con respecto pues a los datos que encontramos en la literatura. Dentro de la etiología, en Colombia encontramos que la causa más común es idiopática, indeterminada, la toxoplasmosis dentro de las causas infecciosas. Esto varía un poco, inicialmente pues en décadas anteriores se había documentado que la principal causa era la toxoplasmosis principalmente, pero ha caído un poco este diagnóstico y vemos la uveitis asociada a HLA-27 pues en un porcentaje realmente mucho menor y llama la atención esto porque en las prevalencias que nosotros observamos en las uveitis HLA-27 en la literatura se documenta inclusive hasta el 80% de la documentación de HLA-B27 en este contexto. Pero esto realmente es un dato que nos sorprende. Si nosotros miramos cuál es la prevalencia de la documentación de este alelo, por ejemplo, en espondiloartritis, en este estudio donde pues parte del grupo investigador está presente, esto fue un estudio descriptivo observacional de corte transversal ambispectivo que se realizó entre 2005 y 2008, que incluyó 56 pacientes y quiso mirar pues la prevalencia de los alelos HLA de clase 1 y 2 y la frecuencia de manifestaciones clínicas axiales, periféricas, extraarticulares y radiológicas. Y vemos que a diferencia de lo que nosotros encontramos en la literatura, la documentación de HLA-B27, que normalmente pues de 80-90% en Europa y en otras pues latitudes, en Colombia es solamente el 50%. Entonces ya vemos que los datos de otras poblaciones no se pueden extrapolar a la nuestra y pues las características que nosotros deberíamos buscar en este contexto de nuestra población es más bien femenino, bilateral y con una documentación mucho menor del alelo. En cuanto a epiescleritis y escleritis, entonces tenemos que en la epiescleritis vamos a tener afección de la epiesclera y de los vasos sanguíneos superficiales, en la escleritis, pues de la esclerótica y los vasos superficiales profundos. Vamos a ver que la presentación varía ligeramente, pero hay que hacer estas distinciones pues para poder establecer pues la relación en cuanto a algunos diagnósticos reumatológicos. Entonces vemos que la escleritis se refiere a una respuesta inflamatoria crónica o aguda de la esclera, donde se pueden afectar también los tejidos subyacentes. Podemos ver en la escleritis que también se puede afectar la uvea, la córnea. Es una enfermedad heterogénea que varía en la etiología, en la patogénesis, en la presentación clínica, que básicamente pues para nosotros hacer la distinción una escleritis y una epiescleritis es importante porque la escleritis tiene solamente pues en un tercio de los pacientes y en algunas series mucho menos participación por parte de enfermedades sistémicas y autoinmunes, a diferencia de la escleritis donde hasta la mitad se puede estar relacionados con enfermedades autoinmunes. Principalmente pues la artritis reumatoide y la granulomatosis con poliangitis, como vamos a mirar. Entonces es importante mirar cómo los cambios o las diferencias desde el punto de vista semiológico. Vamos a tener entonces que en la escleritis vamos a tener un comienzo de tipo gradual, a diferencia de la epiescleritis que es abrupto. En la escleritis vamos a tener dolor, fotofobia, disminución de la agudeza visual, que no la observamos o la observamos muy poco en la epiescleritis.
Y pues el compromiso con respecto a algunas patologías va a ser diferente. Entonces vemos de que en la epiescleritis la mayor parte pues va a ser idiopática, y un tercio va a estar relacionado a enfermedades autoinmunes de este tipo. Podemos encontrar lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, algunas vasculitis, pero la escleritis pues va a tener un porcentaje mucho mayor en la participación, siendo pues aquí tenemos pues mucha relevancia la artritis reumatoide. Desde el punto de vista del examen físico podemos encontrar en la escleritis enrojecimiento difuso, localizado, y podemos encontrar una tonalidad violácea si vemos que la esclerótica se ha adelgazado. Ahora es importante que también pues hagamos un diagnóstico diferencial con la conjuntivitis, porque es que la presentación puede ser muy similar, pero digamos que uno de los hallazgos que permite hacer la distinción, y es que la escleritis produce franco dolor, a diferencia de la epiescleritis y la conjuntivitis, que va a producir más que todo malestar, sensación de picor, y que el eritema en la conjuntivitis se da incluso en la conjuntiva palpebral, a diferencia pues de estas dos entidades donde se respeta la conjuntiva palpebral. Esta es una entidad realmente muy benigna, ya sabemos pues que se relaciona mucho con procesos alérgicos, víricos, irritantes químicos. En cambio pues la epiescleritis pues suele ser idiopática, y en la escleritis tenemos un componente de autoinmunidad documentado en gran parte de los pacientes. Dentro de las categorías de la escleritis, entonces podemos tener anterior difusa, nodular, necrosante, escleromalacia perforante y posterior. Esas tres primeras nos pueden producir un ojo rojo, doloroso, a diferencia de las dos últimas, donde pues la característica va a ser pues un cuadro más, pues más larvado, donde no va a haber tanto dolor y donde va a haber más compromiso por cambio en la tonalidad pues de la esclera, como vamos a ver a continuación. Entonces, en estas imágenes, por ejemplo, vemos escleritis anterior difusa, como habíamos comentado, se caracteriza por ojo rojo, dolor, podemos encontrar escleritis anterior nodular, en la cual podemos visualizar pues este tipo de nódulos a nivel de la esclera, y en las necrosantes principalmente pues vamos a ver cambios en la tonalidad de la esclera, una tonalidad más violácea. Dentro de las etiologías, desde el área reumatológica, entonces vamos a identificar que las principales va a ser la artritis reumatoide y la granulomatosis con polengitis. Entonces siempre pues que nos remitan a un paciente en el contexto de una escleritis, debemos buscar principalmente estas dos patologías, sin dejar de lado de que también otras como las vasculitis de grande vaso, enfermedad de Behçet, Cogan y causas infecciosas pudieran estar participando, e incluso algunas patologías menos documentadas como el síndrome de Sjögren. Ahora, ¿cuáles son los patrones típicos en Colombia y cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad pues en nuestra epidemiología local? Entonces vemos que en esta serie de casos retrospectiva que buscó describir cuáles eran las características clínicas de la escleritis en los pacientes colombianos, se evaluaron 389 pacientes, en los cuales se documenta que en nuestra población lo más común es un ligero predominio femenino, la lateralidad va a ser unilateral en la mayor parte de los casos, va a tener un curso crónico, el tipo de escleritis más frecuentemente documentada va a ser la difusa anterior, y las causas pues no infecciosas van a ser las principales. Dentro de las enfermedades reumatológicas, muy parecido a lo que observamos en la literatura, el mayor compromiso va a estar dado por artritis reumatoide y granulomatosis con poliangitis. Y dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de una enfermedad autoinmune, entonces vemos la presentación mayor o igual a 40 años y las formas necrosantes de la enfermedad. Otras manifestaciones reumatológicas que es importante también mencionar son la enfermedad orbitaria, la neuritis óptica y la toxicidad ocular relacionada a fármacos. Entonces vemos que en la enfermedad orbitaria, por mucho y muy clásicamente sabemos que esta enfermedad, la principal entidad que va a estar relacionada va a ser la enfermedad de Graves, pero desde las enfermedades reumatológicas, ¿qué es lo primero que yo debo pensar en un paciente que tenga enfermedad orbitaria? Porque si bien sí hemos visto en la charla las enfermedades que hemos mencionado, ninguna afecta a párpado. Entonces, la afección del párpado realmente
nos delimita a ciertas enfermedades, como son, lo principal debemos buscar en pacientes con granulomatosis con poliangitis y en pacientes con sarcoidosis, debe ser los primeros diagnósticos que se me vengan a la mente cuando tengo un paciente que tenga enfermedad orbitaria. Ahora, como hemos visto a lo largo de la charla, la granulomatosis con poliangitis, este tipo de vasculitis, no solamente compromete el párpado, sino que también produce uveitis, produce escleritis, entonces vamos a ver realmente un compromiso muy marcado tanto del área externa como interna del ojo. Dentro de las neuritis ópticas, entonces tenemos que realmente los diagnósticos diferenciales van a ser muy amplios, siendo pues la principal causa el glaucoma, pero dentro de las enfermedades inflamatorias tenemos entonces la principal enfermedad inmunomediada relacionada pues con la neuritis óptica realmente es la esclerosis múltiple. Debemos tener como reumatólogos también en la mente pues otras enfermedades como son la neuromielitis óptica y el lupus es una de las que también pues está documentado que presenta mucha neuritis óptica. Las enfermedades infecciosas también tienen un papel, pero vemos de que no solamente pues estas, sino también puede ser una presentación paraneoplásica, puede dar por toxicidad, por traumatismo, entonces realmente pues el diagnóstico diferencial es bastante amplio. En esta imagen, por ejemplo, vemos una neuropatía óptica isquémica anterior en un paciente con arteritis de células gigantes. Eso no es lo más común, como ya habíamos visto, realmente dentro de las enfermedades nuestras podríamos decir de que el lupus es una de las más relacionadas. Ahora, en cuanto a la toxicidad relacionada a fármacos, ya habíamos mencionado que, por ejemplo, si tenemos un paciente con uveitis más que todo posterior o intermedia, siempre debemos pensar en pacientes manejo con bifosfonatos intravenosos, también moxifloxacino, los inhibidores del TNF, ipilimumab pueden producir uveitis, entonces esto está bien documentado y pues lo clásico que siempre tenemos mucha precaución con el uso de antimaláricos es la toxicidad relacionada a hidroxicloroquina, pues que también está documentada y pues que siempre la recomendación es no superar pues la dosis de los 5 miligramos. Entonces teniendo todo este panorama, vemos de que realmente son muchas las enfermedades y casi todas las enfermedades en reumatología pueden comprometer el ojo, como son el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, Sjögren, inclusive la policondritis recidivante, la reumatosis con meningitis. Entonces, realmente lo que nos puede orientar a cuál es la que está participando es la semiología que hagamos, la buena anamnesis, el examen físico y documentar, pues siempre tener las claves que si tengo un paciente con uveitis, ya sabemos que debemos descartar espondiloartritis, HLA-B27, que sabemos que si en nuestro caso pues está negativo, eso no nos descarta la enfermedad. En la escleritis, artritis reumatoide, granulomatosis con poliangitis, en ojo seco, Sjögren, y artritis reumatoide, y en las neuritis ópticas principalmente lupus y otras enfermedades monomediadas. Esta tabla, por ejemplo, nos resume toda la charla, entonces vemos pues cada uno de los hallazgos oculares que podemos encontrar en las enfermedades reumatológicas, pues, y es lo que hemos venido hablando en el curso pues de toda la conferencia. Entonces, finalmente mis conclusiones son que el ojo podría ser un marcador de respuesta para el inicio del agravamiento de una enfermedad autoinmune y puede ser una presentación inicial, que los hallazgos pueden ser anteriores al diagnóstico como tal en los pacientes con enfermedades reumatológicas, que el reconocimiento temprano nos puede ayudar o a evitar o al menos retrasar muchas secuelas a largo plazo y que sin duda alguna el tratamiento, inclusive también el abordaje de estos pacientes requiere la colaboración entre reumatología y oftalmología. Esto era lo que les traía para el día de hoy. Muchas gracias.